sabe qué son los lunares? Es la acumulación de sangre en la piel. Tengo uno grande en la espalda, uno de mis abuelos tenía. Cancerosos unos, otros no son buenos. Usted sí tiene algunitos en su rostro, ¿no? Unito, unito. ¿Usted el que tiene aquí no le causa problemas? Nada, me da un atractivo físico. Ah, muy bien. Todos tenemos lunares. Algunos nos enorgullecen y otros nos avergüenzan. Pero más allá de la vanidad, lo cierto es que es un tema de salud. Por eso es momento de ponerles atención. Bueno, los lunares o amartomas son malformaciones congénitas. Nacemos con los lunares y se van desarrollando conforme pasan los años de vida del paciente. El dermatólogo es el profesional encargado de determinar clínicamente si hay sospechas de malignidad en una mancha o en un lunar. Un lunar común mide menos de 5 milímetros de ancho, es redondo u ovalado y presenta un color rosado y marrón. Se considera que más o menos un 25% de los lunares con los que uno nace tienen cierto riesgo de desarrollar malignidad. Es más probable que una mancha nueva, ¿sí? Es decir, algo con lo que yo no nací, tenga cierta característica de ser una lesión maligna. Los médicos evalúan las características de un lunar según la regla del ABCD, la asimetría del lunar, que al dividirlo imaginariamente en 4 partes, todas deben ser iguales. Los bordes, que en un lunar benigno son definidos y no borrosos o irregulares. El color, que normalmente debe ser café claro o ligeramente oscuro. Y el diámetro, un indicador de alarma del crecimiento rápido y anormal de un lunar. Los especialistas incrementaron la letra E a esta escala por la evolución del lunar, información que debe proporcionar el paciente para su análisis. Este dato que te va a brindar el paciente es súper importante para que tú pongas cierto nivel de expectativa en determinar si esa lesión va o no a tener cierta característica que lo hace altamente sospechoso de ser una lesión maligna. Un lunar con el que yo nací se puede hacer malo porque las células con el paso del tiempo van teniendo una morfología errada, es decir, su núcleo, su característica típica celular empieza a modificarse. Y obviamente esta atipia es lo que determina el que se haga malo. Pero una mancha café que aparece en cualquier periodo de la vida que no fue el nacimiento, siempre debe ser una mancha de cuidado, porque no necesariamente tiene que ser un lunar, sino que ya es una lesión maligna desde su inicio. El primer paso obligatorio es el análisis clínico de la lesión, es decir, cómo se observa. A una amplificación simple, que es básicamente una lupa, podemos observar que es una lesión totalmente simétrica en su forma, es totalmente redondeada, tiene prácticamente un solo color a esta visualización, si no hay nada que nos llame la atención. Es un lunar que tiene, sí, más de 0,6 milímetros de diámetro, tiene aproximadamente 1 centímetro, tal vez un poquito más, pero no tiene ninguna característica clínica de lo que hemos observado. Y de acuerdo a lo que nos ha contado la paciente, es un lunar que tiene toda su vida. Un método de evaluación y diagnóstico mucho más completo es la dermatoscopía, que permite analizar los lunares y las manchas en menos de 1 hora y sin causar dolor. Podemos ver que incluso se pueden ver con más claridad los folículos pilosos y los pelitos, que es bastante frecuente, ¿no? O sea, los lunares con pelitos son súper frecuentes y no son un indicativo obligatorio de nada malo. A veces el paciente viene por eso. Ahora, esta lesión uno puede medirla, 2 líneas que dividen en 4 cuadrantes y que nos van a permitir determinar si esto tiene simetría o no. Como podemos observar aquí, es totalmente simétrico, ¿no? Entonces aquí muy redondito, todos en cada lado. Este es un lunar que, si nos imaginamos
los cuadrantes es totalmente irregular. Y además aquí vamos a observar que la lesión tiene múltiples colores. En la fotografía está amplificado, pero este lunar medía más de 6 milímetros, que es lo establecido como un factor de riesgo o no, y por lo tanto ya con esas 3 características ya son absolutamente determinantes para que uno decida el que esta lesión tiene que ser extirpada, esta lesión tiene que sacarse, y obviamente quien nos confirmará o no el que la lesión tenga cierta característica, es decir, si clínicamente acertamos o no en que es una lesión maligna o no, será el estudio histopatológico que lo realiza ya el patólogo. Así como una persona se va a tomar la presión arterial y le miden 120/80, o como le evalúan la glucosa y tengo hasta 100, existen estándares internacionales para evaluar un lunar. En esta hoja nosotros ubicamos el lunar en un sitio determinado y luego le damos un puntaje al lunar. Le ubico al lunar primero en la espalda, el lunar está en la mitad de la espalda, le coloco con el número 1 de mi evaluación. ¿Cuántos milímetros? 0.2. 0.2. Entonces yo coloco 0.2 y ahora sí pongamos con la cámara. En simetría a ese lunar le puntuamos 0, entonces ese puntaje es sobre 2. O sea, ese lunar sobre 2 puntúa 0. Si el lunar estuviese con alguna asimetría o total asimetría, puntuaría 1 o 2. En colores está homogéneo, o sea, puntúa 0,5. Y en densidades está homogéneo, puntúa 0,5. Entonces el valor mínimo normal de un lunar es 1. Cuando el lunar está cerca de 4,75 o pasa 4,75, le tenemos que hacer una biopsia de piel. Se saca es un pedazo de piel que en el laboratorio se coloca en un taco de parafina. Entonces aquí está un lunar. Es un lunar que tiene una sospecha de ser malo. Entonces de este taco de parafina se hacen cortes. Se van haciendo cortes del taco de parafina y se colocan en una placa de vidrio. El especialista patólogo, dermatopatólogo, es un médico que mira esta placa en el microscopio y nos entrega un informe de la benignidad o malignidad. Ese es un examen fundamental. Ese lunar se llama angioma rubí. Entonces viene el nombre por la analogía o la semejanza a los rubíes. Este colgadito, ¿no? Ese también es otro angioma rubí. El hecho de que un lunar sea salidito, hecho bola, pediculado, no implica una malignidad. El velo gris, o sea, que el lunar esté como cenizo, como gris, como borrado, es un signo muy peligroso. Bueno, y merece la pena decir, el sangrado es el signo más peligroso de todos. Todo lunar que sangre espontáneamente es un cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Sus lunares están totalmente normales. No se preocupe para nada. Por favor, visítenos en unos 6 meses con esta hojita para seguir controlando su lunar. Y nada más. Es una lastimadura crítica en la que resulta que en los hombres, por ejemplo, cuando se hacen la barba, que es probablemente la fase más frecuente de lastimadura, pues si resulta que me volé todo el lunar, bueno, esperar a que cicatrice, se va a hacer una costra y no pasa nada, realmente. Y si es que me lastimé porque a la final fue una espinilla y me estuve aplastando, tampoco implica nada en especial. El hecho es simplemente el hecho de que el riesgo que se corre a lo mejor es que se infecte, porque no lo hice con las medidas de asepsia apropiadas, pero en realidad no hay nada en especial en eso, ¿no? Es normal que un lunar crezca, que tenga una superficie arrugada o hasta con pelitos, como los llamados lunares de bruja. Lo peligroso es el melanoma, una forma de cáncer que aparece como un lunar inusual, a veces más parecido a una mancha, de formas indefinidas. Al reproducirse, esas células malignas pueden llegar a otros órganos del cuerpo e incluso provocar la muerte. En esto juega un rol el componente familiar en sí, sobre todo el melanoma, que es uno de los cánceres de piel más agresivos y que pueden comprometer la vida. Tienen una base genética de predisposición, es decir, tienen cierto gen que facilita el que la lesión o tú termines desarrollando el problema como tal. En el melanoma es un poquito más importante este rol, pero hay factores externos también. El medio ambiente juega un rol y sobre todo la radiación ultravioleta y sobre todo aquellas exposiciones solares de característica intermitente. ¿Qué quiere decir? Aquellas
a las que nos exponemos típicamente cuando vamos a la playa. 4 o 5 días nos exponemos en forma intermitente pero intensa, ¿sí? Entonces, es ese tipo de radiación el que facilita o predispone a que puedas tener o desarrollar una lesión maligna, más aún si tienes una predisposición genética de base. En el caso de la señora, ¿por qué se decidió remover el lunar? Porque había cambiado de color, había cambiado de forma. Entonces la señora preocupada acude, pues se hace la incisión, se corta y se procede a la sutura, logrando una cicatriz lineal que reemplaza totalmente la presencia del lunar. Es la misma anestesia que se utiliza para retirar muelas o dientes, son anestesias locales. Hay otros procedimientos menos invasivos para extraer un lunar y sin dejar cicatriz, como el uso de láser. Los dermatólogos quitamos lunares. Utilizamos la electrofulguración o la cauterización como medio para eliminar muchos de ellos, porque es un buen método y muchas veces no deja ninguna secuela. Los remedios naturales no quitan lunares, son lesiones que tienen un involucramiento dentro de la piel como tal, es decir, que uno vea o ve reflejada la mancha o el lunar superficialmente no significa que la lesión es superficial. Muchos de ellos tienen cierta característica de profundidad, entonces así te pongas miles de cosas. Me imagino que a lo mejor hay personas que tratan de utilizar ciertas sustancias que son como quemantes para tratar de que la lesión se pierda, pero no es un método seguro, tomando en cuenta la probabilidad de que una lesión, un lunar puede tener un riesgo de no ser benigno. Todo el mundo debe conocer cuántos lunares tienen, dónde están sus lunares y las características clínicas de los lunares.